Muchas gracias, señoras y señores, muchas gracias a todos ustedes por acudir a esta convocatoria de nuestra Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón, en la que hoy tenemos la satisfacción y el honor de que este acto va a ser la presentación de un libro, Promesas y realidades de la revolución tecnológica, sabiendo que esa revolución tecnológica es la gran palanca de nuestro bienestar. Tenemos el honor de que hoy está con nosotros don Ángel Gabilondo, ministro de Educación, gran filósofo, gran político, hoy portavoz del Grupo Socialista en la Comunidad de Madrid, que está con nosotros Pedro Miró, que es y ha sido siempre CEPSA, pero el espíritu y el cuerpo ejecutivo de CEPSA. Lleva 40 años en la compañía, hoy es vicepresidente y consejero delegado, pero es un año más en 40 de ser verdaderamente el motor de CEPSA. Y en CEPSA también está Jesús Briones, al que ven ustedes aquí, que es el autor del libro y el que es hoy el actor principal dentro de esta sesión. Yo, como saben ustedes, tengo el honor, desde hace unos pocos días, ser presidente del patronato de esta fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón. A consecuencia de eso, el nuevo presidente y el presidente que tiene la satisfacción de que el primer acto que preside es este de estar hoy con ustedes y estar con el ministro Gabilondo, con Pedro y contigo, Jesús Briones. El tema que nos reúne hoy, voy a hablar un momento solo de la revolución tecnológica, es ciertamente un tema fundamental porque es el que está consiguiendo avances y consiguiendo cotas superiores cada año en los niveles de bienestar de la humanidad entera. Me permito recordar como breve reflexión, sin entrar en la materia del libro, que nuestro planeta Tierra, como probablemente saben ustedes, existe hace 4.500 millones de años. 4.500 millones de años. Que el Homo sapiens, nuestra especie, con los últimos avances de Atapuerca, precisamente, hoy los científicos consideran que lleva sobre la Tierra, nuestra especie de Homo sapiens, 150.000 años, que es la séptima parte de 1 millón en un planeta que tiene de edad 4.500 millones de años. Es decir, el hombre ha aparecido anteayer sobre la faz de la Tierra. Y encima de que lleva solo el Homo sapiens 150.000 años sobre la Tierra, todos ellos, excepto los últimos 250, los ha hecho casi sin ser capaz de avanzar sus niveles de bienestar. Y solo cuando aparece la industria, la revolución tecnológica, cuando el hombre es capaz por primera vez en la historia de la humanidad de utilizar en sus actividades energías distintas de las animales, hombres y otros animales, solo en ese momento de poder utilizar otras energías aparece la industria, aparece la máquina de vapor, aparece el ferrocarril, aparece el vapor y aparece el crecimiento. Un crecimiento que crece impulsado por el avance tecnológico, un año tras otro, creciendo con velocidad siempre acelerada, con una tendencia exponencial. A mí, de todos los datos que se pueden manejar pensando en ese avance tecnológico, el que más me impresiona es, pensando en una especie que lleva sobre la Tierra 150.000 años, pensar que a consecuencia de los avances tecnológicos, en el último siglo, la duración de la vida de todos nosotros, de todas las señoras y de todos los hombres sobre el planeta Tierra
se ha hecho un poco más que doblarse en duración. Las personas que morían al comenzar el siglo XX, en 1901, de media morían con 30 años de edad, el conjunto de hombres y mujeres de todo el planeta. Había mucha mortandad infantil, cualquier epidemia se llevaba por delante millones de personas, cualquier infección tendía a ser mortal, 30 años de vida media. Y los que mueren al terminar el siglo XX, en el año 2000, en el conjunto del mundo, mueren con 62 años. Y solo por los avances tecnológicos, la vida media en 100 años pasa de 30 a 62. Y en los países desarrollados pasa de 45 a 75. Solo en 100 años. Porque la tecnología ha empezado con la revolución industrial hace poco más de 2 siglos en la Tierra. En este momento tenemos de moda en todas las latitudes la innovación. Innovar es simplemente aportar valor añadido a productos o procesos por incluir en ellos más conocimientos. Simple mejora del valor añadido por aportación de conocimiento científico. Eso es innovar. Y eso sigue, y sigue cada año con más velocidad. Yo recuerdo con mucho cariño una etapa mía anterior en que presidí la Fundación Cotec, por eso me notarán ustedes con mucha vocación y mucha afición del avance tecnológico y de la innovación, y es que verdaderamente ese aportar valor añadido es hacer más productividad por persona, producto que vale más, y eso es la otra cara de la misma moneda que por una cara tiene la productividad y por la otra el bienestar. Pues eso nos reúne hoy, hablar de este avance tecnológico y en él de las promesas y de las realidades. Muchas gracias a todos ustedes por venir y mucha satisfacción para mí por ser este el primer acto al que asisto como presidente de esta fundación. Tal como está previsto el orden de intervención, va a intervenir en primer lugar don Pedro Miró, vicepresidente y consejero delegado de CEPSA, al que le ruego tome la palabra. Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes, Juan Miguel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias a Catarata, a la Fundación, por invitarme a participar en la presentación oficial de este libro de Jesús Briones, ¿no? Y sobre todo por darme la oportunidad de compartir esta mesa. Yo esperaba a Ángel Gabilondo, no a Juan Miguel Villarmir, pero me reafirmo en ello, ¿no? Por darme la oportunidad de poder compartir esta mesa con dos personas a las que admiro profundamente, tanto en lo profesional como en lo humano. Y permitidme un descargo, un disclaimer. Yo es la primera vez que me toca esto de presentar un libro en mi vida. Y la verdad, nunca me hubiese imaginado que me iba a tocar con dos ministros, ¿no? Con un compañero de trabajo, pues sí, pero los dos ministros, ¿no? Y con alguno más aquí, exministro aquí presente, eso, vamos. Y además, que me toca pues presentar un libro derivado de una tesis en el campo de las ciencias de la información, tierra, vamos, ignota para mí. O sea, algo que yo vengo de otros saberes o menesteres, ¿no? Pero cuando Jesús, hace ya unas semanas o unos meses, ¿no?, me dijo, oye, me gustaría que participases en esto, me pareció que no podía negarme, ¿no? Por varios motivos, ¿no? Pero sobre todo, que lo acabe primero, pues un compañero del trabajo, de la empresa, ¿qué vas a decir?, ¿no? Pero si la gente que me conoce sabe que valoro enormemente el esfuerzo, ¿no? Y la verdad es que hacer una tesis trabajando requiere esfuerzo, ¿eh? Suyo y de su familia, que entiendo que por eso están aquí presentes, les dedica el libro a Begoña, Jaime, o sea que qué duda cabe que aquí hay un esfuerzo importantísimo por parte de Jesús, pero además las tesis al final están dedicadas, el alcance es un colectivo muy reducido, de cuatro
40, sabios, ¿no? Y el pasar de una tesis a un libro que persigue, entiendo yo, un enfoque, un alcance, va dirigido a una audiencia distinta, pues requiere aún un esfuerzo adicional. O sea que, por muchos motivos, me pareció que tenía que decir que sí. Y entonces, claro, Jesús me largó el libro, ¿no? Y dije, bueno, ahora hay que leerlo, ¿no? La gente que me conoce también sabe que me cuesta poco leer libros, ¿no? Es un vicio como cualquier otro, ¿no? En fin, un vicio mío, ¿no? Y me pareció, no sé, la primera impresión, primero es que estaba bien escrito, ¿no? Dije, ostras, que era fácil de leer, que enganchaba, que estaba bien editado, lo cual supongo que el mérito es de Catarata, ¿no? Porque, digo, yo soy un obseso de la lectura y al final encontrar libros bien editados, pues cuesta, ¿eh? Yo he encontrado solo 3 erratas, no sé, dirán los de... Y fui a decírselo, ¿no? A esos dije, ostras, mira. Lo cual, pues, se agradece, ¿no? Leyendo. Pero bueno, yendo ya más al contenido del libro, hay otro hecho sorprendente, y es que yo, sin entender de ciencias de la información y tal, sí que me parece que la tesis de Jesús es una tesis con conclusiones negativas, con resultados negativos, ¿no? Lo cual, pues siempre es más difícil, ¿no? Que cuando uno tiene resultados positivos. Para los que venimos de la ciencia o de la química, ¿no? Pues claro, si las reacciones te salen, pues es mucho más fácil que cuando no te salen. Y después presentarlo, esto, por mucho que te ayude tu mentor o tu director, es más complicado, ¿no? Así empieza Jesús diciéndonos, incluso, que habría sido excelente poder contar que una de las principales contribuciones de este ensayo es la confirmación del potencial productivo de las soluciones basadas en las NTIC, en estas nuevas tecnologías. Esto nos lo dice solo empezar, ¿no? También es verdad que nos dice que tras este trabajo se hace complicado confirmar este aspecto de una forma categórica. O sea que, de alguna forma, él ya nos va preparando, porque creo que a lo largo del libro, quizá en la tesis era menos claro, porque ya tenía que ser más académico, pero aquí a lo largo del libro, en más de una ocasión, yo creo que nos levanta algunas sospechas, ¿no? de que quizás todo no está tan claro, ¿no? La verdad, yo sin entender de esto, pero sí que recordaba algunos artículos del País, es lo que yo leo, ¿no? Y sobre todo algunos artículos de Manuel Castells, a finales de los 90. Traté de buscar algún libro en mi biblioteca, pero se lo debe haber llevado alguien, no lo encontré. Pero me parece recordar que lo que él defendía era que gracias a los sistemas de información habíamos ingresado en la era postindustrial y que las sociedades contemporáneas eran radicalmente diferentes a las precedentes. Bueno, a pesar de ello, de estas dificultades a la hora de confirmar o no confirmar, en este caso la hipótesis, yo creo que el ensayo no pierde interés, muy al contrario, ¿no? El prólogo es excelente, aporta reflexiones interesantes y un tema que me parece importante, y es que hay abundante bibliografía, que evidentemente entiendo que Jesús utilizó en su tesis, ¿no? Y que animo a todo el mundo, ¿no? A mirarlo, porque al final terminas comprando otros libros interesantes, ¿no? En el capítulo 2 hay una reflexión interesante, un poco en la línea de lo que apuntaba antes Juan Miguel, a la hora de discernir, de diferenciar entre evolución y revolución. Y es de las cosas que a mí me faltó tiempo para ir a discutir con Jesús, ¿no? Quizá yo soy más laxo en esto y veo más revoluciones que él, ¿no? Sin ir más lejos, el ejemplo que nos estaba dando antes Juan Miguel respecto a la expectativa de vida. Para mí los antibióticos es una clara revolución, ¿no? Y, en fin, no se contempla así en el libro, ¿no? Pero también Jesús nos dice en el libro que tal vez debamos plantearnos si en realidad no estamos viviendo una simple reescritura o simple evolución de los cambios que se produjeron en los 70 con la incorporación de la tecnología informática a los procesos productivos. Dicho esto, en diversos apartados del libro, Jesús reconoce claramente el impacto social. Por ejemplo, cuando nos dice de estas nuevas tecnologías, cuando nos dice que el acceso a esta generalización de los medios de comunicación se sigue limitando a una parte de la población mundial. O nos dice también que solo 1/3 de la población mundial tiene acceso a estas tecnologías. O incluso abunda en ello cuando dice que se incrementa la brecha económica agrandada por la distancia digital.
Plantea dentro del texto, pero incluso desde el prólogo, numerosas cuestiones relevantes e inquietantes. Repetidamente se cuestiona si las NDCs están alterando el sistema productivo y nos dice que lo que queda patente es que los avances en tecnología impregnan cada día nuestras vidas, pero también nos dice que la tecnología por sí sola no transforma nada. Y más adelante nos dice que la tecnología no es un fin en sí misma, sino que la tecnología debe ser un medio. Creo que con reflexiones certeras nos alerta sobre las vulnerabilidades de los sistemas. Así nos dice que nunca antes había habido semejante tránsito de información y de acceso a ella. Pero ojo, nos dice también que la información no implica conocimiento y que la información tiene un carácter menos trascendente que el conocimiento. Nos hace ver que recibimos mucha más información de la que solicitamos, de la que necesitamos y de la que somos capaces de asimilar. Este hecho, nos dice, nos produce un sentimiento de culpabilidad, porque no podemos estar al día, leer y saber todo lo que desearíamos. Y en esto yo creo que se refiere claramente a los que procedemos del sector industrial, por lo que nos afecta, nos dice que no nos encontramos ante una tecnología que puede producir alteraciones de los sistemas de transmisión del conocimiento aplicados a incrementos de productividad. Nos alerta de la decadencia en la era de Internet de los distintos poderes tradicionales, así como de la falta de liderazgo de la clase política y de las demás élites, según él, temerosos de mirar hacia adelante. Se permite en el capítulo 4 una digresión, en el sentido de una, digamos, ruptura en el hilo del discurso, cuando plantea el carácter intrusivo de los sistemas de información al cuestionarse si la tecnología constituye una herramienta de libertad o de control, llegando a afirmar que cuando alguien utiliza un producto gratuito, normalmente lo que ocurre es que el producto eres tú, lo cual me recordaba hasta cierto punto la afirmación de Eric Schmidt de Google cuando nos decía: sabemos dónde estás, dónde has estado, podemos saber más o menos lo que estás pensando. En algún punto podría dar a entender, como apuntaba antes, que pone en duda su conclusión en mayúsculas, como por ejemplo cuando dice que es lógico que la economía del conocimiento tenga mucho que ver con el crecimiento económico, ya que se trata, dice él mismo, de una revolución tecnológica. En fin, el ensayo podría haber quedado, como decía, en una negación de la hipótesis, pero creo que a lo largo de todo el libro y particularmente en el primer capítulo, él mismo cuestiona de alguna forma estas conclusiones. De hecho, en el capítulo 1 llega a decir: algo está pasando, ¿se atrevería alguien a negarlo? Y en el mismo capítulo plantea que la transformación global y social que estamos presenciando, con un especial énfasis en la rapidez con la que crece el conocimiento. Parece interesante el que, al final, de la misma forma que lo hacía en la tesis, plantea una serie de interrogaciones, como ¿el futuro es hoy? Y me parece muy oportuno e interesante el último capítulo, un capítulo de conclusiones, en el cual aparecen una serie de mensajes enormemente, yo diría, interesantes y algunos de ellos optimistas, en particular los referidos a Ridley, aun cuando el mismo Jesús, en más de uno, nos apunta a pie de página algunas dudas, pero quisiera al menos repetir uno de ellos. El siglo XXI será una época maravillosa para estar vivo. Atrévanse a ser optimistas. Y termina Jesús con un estimulante: el que manda ya no va a ser solo el que manda ya no va a ser solo el que tenga más condiciones de posibilidad, lo cual me llena de esperanza. Y sobre todo con una última afirmación en la que dice: con este libro solo pretendo intentar ordenar el complejo mundo de la tecnología desde una visión práctica, para que el ciudadano pueda contar con los suficientes elementos comparativos a la hora de emitir sus propios juicios. De nuevo, Jesús, Begoña, Jaime, muchas gracias por dejarme participar en esta sesión, y creo que ya solo nos queda a todos pues comprar el libro, que está bien, leerlo y compartir pues nuestra visión, nuestras opiniones con Jesús. Muchas gracias. Muy bien.
vamos a tener la satisfacción de oír a un gran filósofo, un gran ministro, un gran político, un gran portavoz del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, don Ángel Gabilondo. Ángel, en quien muchos hemos pensado muy intensamente en estas últimas semanas y seguiremos pensando siempre. Tiene la palabra el ministro don Ángel Gabilondo. No es la primera vez que presento un libro, no es la primera vez que estoy aquí, pero recuerdo que una vez me contaban que un médico antes de ir a operar se retiraba a un rincón, a una esquina, unos minutos, un médico experimentado, y le dijeron, ¿pero qué haces? Y dice, estoy pensando porque voy a operar. Y, pero si tú has operado a muchas personas. Y dice, sí, pero es la primera vez que lo opero a este señor. Es la primera vez que lo operan a este señor de esto. Y es la primera vez en que este señor y yo nos jugamos algo. Bien, por eso siento la inquietud de un novicio, ¿no? Yo es la primera vez que presento este libro. La primera vez que presento este libro con estos buenos compañeros y amigos. Muchas gracias, señor presidente del patronato. Muchas gracias, señor vicepresidente, presidente de CEPSA. Bueno, muchas gracias, Jesús, por esta confianza, y a Catarata también. También estoy muy contento de que sea el libro que nace de una tesis doctoral dirigida por Ludolfo Paramio, que se encuentra con nosotros, y puedo presuponer que sí, que efectivamente la tesis debió ser una tesis exigente y seria, por como él lo es, ¿no? Y yo le felicito. Siempre uno le acompaña a lo largo de toda una vida quien te ha dirigido la tesis, ¿no? Y es verdad que cuando uno hace una tesis la hace toda la casa. Esto es verdad. De hecho, después de acabar, como se abre un espacio que ya hay que recomponer las relaciones, empezar de nuevo a saber si existe alguna otra cosa en el mundo que la tesis doctoral. Y entonces, para superar ese síndrome, lo mejor es convertirla en un libro para poder seguir en ese trauma durante años, ¿no? Pero sí que es verdad que es una satisfacción estar aquí. Yo creo que vivimos en tiempos muy difíciles, en tiempos muy complejos, y el libro está teñido de eso, de una cierta sensación de que todo es acelerado, de que las oportunidades son muy grandes, pero que los riesgos son un poco incontrolables, y una cierta sensación de que quizá nuestra única posibilidad de tener alguna cohesión, alguna integración, alguna incorporación es exactamente el conocimiento. Buscamos en el conocimiento, no digo como mera adaptación a lo yo existente, sino como un modo de intervenir para poder entendernos en este mundo de globalización, que es un proceso de velocidad y de aceleración, que todo lo circunda en el planeta, todo lo abraza, todo es una red tupida de caminos, de nudos y de vías. Los contenidos, las personas, las mercancías, las ideas, las formas de vida, los sentimientos cruzan los continentes, todo es tránsito, todo es tránsito. Por eso es tan interesante la recuperación de una cierta ascesis en la vida, ¿no? Volverá, no tardará en volver la ascesis, ya que fue ayer San Francisco de Asís. Pero que curiosamente más se asocia a los animales. Ayer era la gran fiesta de los animales, bueno, un poquito de las personas también, pero sí quiero decir que si todo es tránsito, todo está ocupado, en el libro se nota una duda que recorre todo lo escrito. Yo siempre he dicho que quienes no dudan son gente peligrosa, y el libro está lleno de dudas. Yo comparto lo que decías, ¿no? Y lo que comparto esta idea de que es un sí, pero, sí, aunque, tal vez, aunque, no sé. Todo este asunto que algunos, sobre todo los grandes amantes de la objetividad, de lo indiscernible, de lo indiscutible, de que solo tiene sentido lo que es objeto de una afirmación incontestable, mira, a mí cada vez más solo me importa lo que es discutible, sinceramente. Sospecho de lo que es indiscutible. Que más bien tengo la idea de que lo indiscutible es una forma que tienen algunos de afirmarse para que no se note que dudan de aquello que es indiscutible cuando lo dicen. Y por eso me gusta este estilo que me parece muy intelectual y muy propio de
un cierto aire académico, que es que no ser tan asertivo permanentemente, ¿no? Esta cosa de parecer contundente, que esto es muy social hoy, que para ser firme y contundente lo que hay que hacer es no dudar y no dar resquicios a la palabra del otro. Entonces este libro tiene un problema, que es que necesita ser leído. Es que hay algunos que venden ya el libro leído, es decir, te lo venden ya tan leído que el lector ya no tiene nada que hacer, o arrodillarse, o aplaudir, o llorar. Y en este libro tienes un problema, que tienes que intervenir. Bueno, yo, en fin, Jesús, él, por la carrera profesional, está dedicado al ámbito de los recursos humanos, pero también tiene ahí una vena académica. En fin, si uno mira su formación, que no voy a contar aquí el currículum, pues ahí hay una vena académica de la que a veces es difícil reponerse. Yo también quiero decir que si uno se preguntaba Kant, ¿no? Y yo creo que está en el corazón de este libro, yo quiero salvar eso. Es verdad, como se decía, que dentro de 50 años probablemente haya muchísima gente que llegue a los 100 años. Bueno, nosotros ya no, pero algunos llegarán a los 100 años. Y es verdad que esto transforma un poco los asuntos, no generándonos más certidumbres, porque conforme más avanza el conocimiento, más avanza el desconocimiento. Es una cosa fantástica. El desconocimiento crece en el mundo solo si crece el conocimiento. Hay algunos que no les crece nunca el desconocimiento, porque el conocimiento ni lo tocan. Entonces ya lo saben siempre todo y no desconocen nada. Pero la ciencia, cuanto más nos procura conocimiento, más nos abre el espacio de lo desconocido. Así que no se preocupen, que cosas para conocer vamos a tener. Y además hay otra cosa. Si Kant se pregunta si el género humano progresa hacia lo mejor, la respuesta de Kant es maravillosa y es lo que yo quiero preservar esta tarde. La pregunta de Kant es: ¿el género humano progresa hacia lo mejor? ¿Este mundo en el que estamos va realmente hacia lo mejor? ¿Estamos seguros de que esta implacable y atractiva situación del mundo en el que estamos, que es un mundo globalizado, un mundo de nuevas tecnologías, un mundo de revolución tecnológica, de ecología demográfica, de nuevas formas de gobernabilidad, de igualdad, ¿no se encuentran ustedes ya mejor? Pues a veces no duda uno si se encuentra mejor, pero no es una crítica a este maravilloso mundo que es nuestro mundo. Es simplemente que la pregunta de Kant de si el género humano progresa hacia lo mejor la responde él extraordinariamente diciendo que eso depende de lo que hagamos. A mí me parece una respuesta extraordinaria. O sea, que si el género humano progresa hacia lo mejor depende de lo que hagamos, no nos libera del asunto más terrible de todos. Es que igual esto sale muy bien, pero igual no. Es decir, que remite el ser a una cosa muy importante, que es al hacer. Y que en vez de tener una ontología, que es la pura ontología de lo que las cosas son, que te convierte en un espectador, todos somos espectadores, telespectadores, televidentes de una realidad que vemos y contemplamos, y tenemos una idea de científico que es uno que mira, un mirón, incluso un voyeur, pues ahora resulta que es otra cosa, que el ser del asunto depende de nuestra intervención y de nuestra acción. Es decir, que según que hagamos, igual resulta que esto acaba muy bien. Yo creo que sí. Y por eso mi optimismo es el optimismo de quien cree que el pesimismo es un lujo que no me puedo permitir, dado que solo a través de mi optimismo, que es el del libro, tenemos que hacer algo para que al final el género humano progrese hacia lo mejor. ¿Podía habernoslo puesto más fácil Kant? Pues no, apeló a nuestra libertad. Y esto es un asunto importantísimo en este libro. Se puede ser libre en un mundo tecnológico, en un mundo que vincula de nueva biología las nuevas tecnologías con una nueva concepción que a veces no podemos ni imaginar cuál es de la nueva biología. ¿Qué tipo de ser humano se producirá en ese encuentro entre las nuevas tecnologías y la nueva biología? Solo algunas películas nos han dado algunos indicadores de hacia qué tipo de mundo vamos. Pero a mí sí me importa, precisamente por preservar esto que antes se llamaba el ser humano, ahora probablemente ya lo llamen de otra manera, por preservar la libertad, que probablemente ahora ya tiene otros nombres, por preservar el humanismo de la vida en comunidad, me importa también que no quedemos en manos simplemente de la nouvelle vague de nuestro tiempo, que es el individualismo.
Así que este libro es un libro que fomenta unas ciertas tesituras, que a veces llamamos redes, que son tesituras de aspectos de comunidad. También quería decir, si uno ya lee libros de estos muy interesantes, es decir, lo que ahora se dice en inglés, que algunos piensan que si no es en inglés no es interesante, pues bueno, pues en inglés, de Rick Davis, por ejemplo, cuando se dice que no nos engañemos, las fuerzas combinadas del capital, la innovación técnica y el deseo están continuamente empujándonos hacia una apoteosis de la mediación técnica. Hoy, las técnicas de aceleración de la percepción, unidas a la comprensión científica, unidos al sistema humano nervioso, producen una matriz de tiempo que solo podemos abordar desde un conocimiento más amplio, de las bases neurológicas, del universo, que el universo digital ya está en todas partes. No es una tecnología, es una nueva realidad, un nuevo mundo, una nueva manera de concebirnos a nosotros mismos y a los demás. Estamos, por fin, en un lugar que ya no sabemos cuál es. Ha costado mucho tiempo, toda vez que el hombre estaba empeñado en dominar la Tierra, y ahora nos sentimos, por fin, seres humanos, humildes, finitos, comprendiendo nuestras propias limitaciones, y esto nos lleva a reunirnos unos con otros para ver si podemos afrontar ese desafío. Así que si se encuentran a alguien que ya se sabe la respuesta del desafío, huyan. Este libro es, por tanto, una convocatoria a trabajar con otros para ver qué pasa si la ingeniería genética, la nanotecnología, los nuevos materiales, la transformación nos lleva a unas revoluciones que difícilmente podemos imaginar. Luego, si uno se fija en el texto, yo he encontrado hasta 12 tesis en este texto. 12 tesis. Bueno, tenía que haber hecho él solo una, pero quiero decir 12 tesis, me refiero a 12 tesis que se defienden como expresión de que hay una tesis de fondo. Es verdad que la escritura empezó en las colonias de Asia Menor, en la misma zona en que los seres humanos se sedentarizaron, empezaron por fin a hacer agricultura vinculada al agua, y probablemente aprendimos a hablar mientras el agua regaba nuestras tierras, y por eso probablemente la cultura, la agricultura, el cultivo, están tan vinculados que es muy difícil hablar de nuevas tecnologías sin hablar a la vez, como digo, de las nuevas alimentaciones, de los nuevos modos de ser humano, de nuestras nuevas formas de concebir la realidad. Estas 12 tesis serían, algunas han sido ya citadas. Una, la información ayuda a imaginar el futuro, pero no nos dice cuál va a ser. Ya ven cómo todo es, de primeras vamos ya a por ello, y luego viene un perito, sí, pero, aunque tal vez, seguro que, salvo que no. Es decir, segunda, la información únicamente nos puede ayudar a tomar decisiones para generar conocimiento. Ya ven que va como atenuando el asunto. Primero no identifica información con conocimiento, cosa que era de prever. En el mundo ha aumentado la información, también es muy discutible. Que haya proliferación de noticias no quiere decir que haya más información. Que las redes sean grandes espacios de contacto no quiere decir que no haya soledad. A mí las nuevas tecnologías la red me parece un monumento a la soledad. Lo que no quiere decir que no sea maravillosa. Pero no demos por supuesto que el que estemos conectados quiere decir que estemos menos solos, o el hecho de que estemos bien informados quiere decir que conocemos más, o el hecho de que estemos conectados quiere decir que estamos bien informados. Bueno, el libro es que me plantea a mí estas cosas. La tecnología por sí sola no transforma nada. Vamos avanzando. Vivimos en una vorágine informativa, pero recibimos más información de la que solicitamos, de la que necesitamos, de la que somos capaces de asimilar, y eso nos produce un sentimiento de culpabilidad. Bueno, sí, de culpabilidad, también es un sentimiento de ignorancia. Yo, todos los hombres cultos y mujeres que he encontrado tienen como una cierta sensación de ignorancia. Bueno, la arrogancia es la forma suprema de ignorancia.
O sea, en cuanto te encuentres una persona arrogante, por lo menos sabes una cosa, que es un ignorante supino. Y por eso esta sensación que está en el libro, que habla de su sabiduría, es la impresión de que no siempre acabamos de conocer. La enorme dispersión, la falta de concentración, de concreción, puede estar minando la calidad y la fuerza del pensamiento. Aquí ya va entrando en ramas ontológicas que me parecen decisivos sobre el pensamiento, sobre si aún podemos pensar, sobre qué significa hoy pensar, sobre qué es eso de pensar, sobre si hay alguien capaz de pensar, sobre si ser hombre y mujer consistirá exactamente en escaparse de eso que llaman pensar. Bueno, distracciones para gente desocupada, distracciones para metafísicos enfermizos, distracciones para personas que no tienen que resolver problemas. Y entonces se ponen a pensar. Pero ya sabemos que eso no es así. Y más lo saben quienes están en puestos de responsabilidad. No se puede afirmar que nos encontremos con una nueva economía transformadora de los sistemas que conocemos. Son sus tesis, ¿eh? Se incrementa la brecha económica agrandada por la brecha digital. Parecería posible poner en común conocimientos e ideas, que se generaría un aprendizaje. Parecería posible mutuo, pero realmente no vemos un cambio radical. Es como si siempre es esta misma música, ¿no? Esto parece que por fin vamos a estar todos relacionados, por fin vamos a conocernos, por fin vamos a dominar el mundo. Parecería que esto, pero él luego lo estudia y dice, pero no se crea usted que tanto, ¿eh? Y a mí me gusta eso. Esa caída en la realidad humaniza el libro. También no parece que nos enfrentemos a una nueva definición de una democracia globalizada y virtualizada. Empieza muchas frases por no parece que. La siguiente no parece tampoco. No parece que se estén dando las premisas de una revolución científica que cambie el paradigma en el que estamos. Es muy interesante, lo comentabas, y es verdad que la revolución industrial ha sido, en fin, no digo sustituida, ¿no?, pero reemplazada como paradigma por esta nueva revolución. Pero no precipitemos los resultados, retengamos nuestras lágrimas, los resúmenes al final. Todavía no hemos hecho un cambio profundo, ontológico, para poder hablar de otra realidad. Y yo sigo pensando que por ahora va a ser necesario que haya seres humanos. Como esto siga así, un tiempo más, un ratito más, va a seguir siendo necesario que seamos libres, que defendamos el conocimiento, que nos importemos unos a otros, que tengamos una verdadera pasión por pensar, por decidir, por elegir, por preferir el mundo que viene. No tenemos que asistir al mundo que va ocurriendo, tenemos que hacer que ocurra. Y esto nos convoca a nuestra responsabilidad. Desde luego, la primera es leer el libro. Bueno, al final ya concluye con un porcentaje que sinceramente lo encuentro adivinatorio. Esta es la única parte del libro que yo encuentro adivinatoria. Dice, contamos con una figura de un ciudadano mundial, el 50% de la población. Bueno, hay dudas sobre si es el 48% de la población. Dice, con la capacidad de informarse por sí solo. Podrá poner en cuestión, mostrar desconfianza, adquirir conocimientos, competencias y tener juicio propio. Es lo de menos este 50%. Lo que importa es que sí que hay un nuevo ciudadano, un nuevo ser humano, ciudadano, ciudadana, que es que podrá por sí solo ganar autonomía para poner en cuestión, para mostrar desconfianza, para tener juicio propio. Y esto significa una cosa muy esperanzadora del libro, que agradezco enormemente y te felicito por eso, que es que en medio de este mundo tecnológico maravilloso que nos ofrece tantas posibilidades, seguirá siendo imprescindible la autonomía personal y la libertad de decisión. Muchas gracias. Muy bien. Y ahora, señoras y señores, en este acto de presentación de un libro, vamos a oír al autor del libro. El autor del libro, que además tiene una personalidad verdaderamente poliédrica, con muchas caras y muchas facetas distintas,
Es un gran directivo de empresa, lleva muchos años siéndolo en el grupo CEPSA, con áreas a su responsabilidad que, por ejemplo, incluyen todos los recursos humanos y otras actividades. Directivo de empresa. Por otro lado, tiene una gran personalidad de tipo estudioso, universitario, académico, doctoral, con la suerte para él de que alguno de sus títulos ha sido obtenido en esta fundación, Ortega Marañón, de tan alto nivel de prestigio. Estamos orgullosísimos de tener personas que proceden con tu gran altura y la Fundación se nota muy orgullosa hoy también por eso. Y además, en esa personalidad poliédrica, como digo, pues tiene también un carácter de escritor, de literato, y verdaderamente con una prosa que cuando escribe está muy pensada, que transmite muy bien y que tiene un talante como ligero y fácil de leer, lo que invita a todos a la lectura del libro. Estamos muy orgullosos, Jesús, de que presentes este libro hoy aquí. El autor del libro, Jesús Briones, tiene la palabra. Muchas gracias, Juan Miguel. Mil gracias, Juan Miguel, por la presentación. Y gracias, como no puede ser de otra manera, a Pedro y a Ángel por estar hoy aquí. Sé que vuestras agendas son muy complejas, como la de muchos de los asistentes de esta sala, pero valoro enormemente que hayáis hecho esta presentación, ¿no? Fijaos, cuando empecé a escribir el libro, mi mayor preocupación, el mayor anhelo que tenía era poder dar dos visiones. Una visión pues del mundo en el que yo me muevo, una visión más económica, más empresarial, y una visión pues más académica también, cercana al rigor del dato y al rigor de lo que un libro requiere. Y creo que, sería muy difícil poder encontrar a dos personas que me pudieran proporcionar esa visión como lo habéis hecho vosotros dos hoy. Así que, de nuevo, muchas gracias. Quiero agradecer a la Fundación, Juan Miguel, la Fundación Ortega Marañón, Lucía, Iván, me habéis apoyado muchísimo durante muchos años, desde que inicié este proyecto de investigación que culmina ahora con este libro, y la verdad es que os lo agradezco de corazón, igual que a mi editorial, Los Libros de la Catarata, por apostar por un autor novel, que no joven, que ya peino canas, y sobre todo por guiarme en este mundo tan complejo que es el mundo del libro, que parece que no, pero es bastante difícil. Y a todos vosotros. A mí me ha llenado de emoción ver esta sala, que ya conocía, llena de caras conocidas, otras menos conocidas, pero me ha llenado de una emoción enorme y os agradezco muchísimo que estéis aquí. Y menos mal que no ha habido Champions, porque si hubiera habido fútbol, hoy la competencia habría sido tremenda y posiblemente estaríamos la mitad o habríamos tenido que cambiar de fecha. Dejadme solo 5 minutos, ya es muy tarde y no quiero ocupar mucho más tiempo, pero dejadme 5 minutos para que os diga qué me motivó a escribir este libro. Es verdad que proviene de mi tesis, pero, y también es cierto que te engancha la tesis, luego escribes un libro, espero que no haya muchos más libros, porque si no mi familia igual me pone problemas. Pero sí que me motivó a escribir este libro esa idea de poder, bueno, pues trasladar lo que en la tesis había trabajado. No es fácil, ¿no? Os voy a poner un ejemplo de por qué escribí el libro. Mirad, yo soy de la opinión de que tendemos a pensar que la sociedad está mucho más globalizada de lo que realmente está. Esto dicho así, pues puede parecer muy retador, pero os voy a poner 4 datos encima de la mesa para justificar esa opinión. El primero es que no llega al 10% la inversión
mundial que trasciende fronteras. No llega al 10%. Curiosamente, ese mismo porcentaje, el 10%, es el que tenemos de amigos en Facebook, esa gran red, que son de fuera del país de origen del usuario. En LinkedIn es menor. La gran red profesional, como LinkedIn, no llega al 10% de contactos de otros países. Un dato que me parece muy, muy significativo. Menos del 2% de las llamadas telefónicas mundiales cruzan fronteras. Menos del 2%. Y ya el último, solo el 1% de las empresas del mundo hacen algún tipo de transacción internacional. Estos datos vienen de un análisis que ha hecho el profesor Jim Awad, es hindú y pronunciar el apellido es un infierno. Es un consultor nada sospechoso de ser un crítico del mundo en el que estamos, y acaba de publicar un libro que se llama World 3.0, que os recomiendo a todos. Lo mismo que con la globalización nos está pasando con la transformación digital, en mi opinión. Parece que estamos viviendo el final de una revolución tecnológica de la cual ya casi vamos a empezar a escribir su historia, pero no es así. Estamos, como mucho, empezando, iniciando un cambio, un proceso de cambio, y lo que yo creo que ahora debemos hacer todos es reflexionar, poner un poco de sentido común, de pies en el suelo. Un amigo que está aquí en esta sala me decía que esa sensación de poner los pies en el suelo y analizar y ver qué está pasando y qué está por llegar. Es verdad que hay muchos peros en el libro, sí, pero lo que yo... Eso es un piropo, ¿eh? Lo que sí he intentado es no dar una visión negacionista. Sería suicida decir hoy que las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento no están impactando en nuestra sociedad, en las empresas, en la política quizás van un poco más retrasados, pero nos está impactando totalmente a todos. Lo que pasa que tenemos, igual que decíamos, con ese 50%, es un número enorme, pero queda otro 50% que está fuera, que no tiene acceso a Internet, que no tiene acceso a las nuevas tecnologías ni a las ventajas que las nuevas tecnologías proporcionan. ¿Qué podréis encontrar en el libro? Posiblemente yo creo, y me sentiría muy contento si solamente os fomentara el preguntaros cosas, el reflexionar y el haceros preguntas. ¿De qué tipo de preguntas hablo? Pues fundamentalmente, ¿qué es una revolución científica? Y si realmente estamos viviendo en un cambio de paradigma tecnológico o no. Yo creo que eso es algo importante. También, Ángel ha hecho referencia a ello, me parece que es crítico que tengamos claro qué es información y qué es conocimiento. En esto hay una enorme confusión. Los datos son lineales, la información, pues hoy por hoy nos desborda, pero el conocimiento es otra cosa. El conocimiento requiere reflexión, el conocimiento requiere un análisis crítico, requiere que nos hagamos nosotros mismos un juicio sobre lo que estamos viendo. ¿Qué más? Pues me sentiría muy satisfecho si dentro de ese proceso de reflexión, después de la lectura, pues pudiéramos pensar que el reto no es la tecnología. La tecnología no ha sido nunca el reto. El reto son las personas, somos nosotros. El reto es verdaderamente plantearnos qué sociedad queremos para el futuro y qué lugar tiene que ocupar la tecnología en ella. Y yo creo que eso ya sería una pregunta por la que merecería la pena, y os animo a leerlo, ¿no? Es verdad que por primera vez, y a lo mejor tú, Ángel, me puedes corregir, pero yo creo que por primera vez la humanidad ha sido capaz
de generar una cantidad de información difícilmente absorbible, una interdependencia difícilmente gestionable y también, y a mí esto me parece muy importante, una velocidad que viene mediatizada y condicionada por las nuevas tecnologías de la información y por lo que vivimos, que se nos hace complejo manejar. Es verdad. Llegado a este punto, ¿qué os puedo decir? Pues si estamos o no, y Pedro hacía referencia a ello, saliendo de pues la revolución tecnológica que se vivió a finales de la década de los 70, con la incorporación del ordenador personal a nuestra vida, a una nueva fase mucho más veloz, a una fase en la que las tecnologías que se nos presentan como neutrales están condicionando mucho los modelos de sociedad y de cómo nos organizamos, yo creo que convendría, por lo menos convendría, que nos planteásemos si los valores y principios éticos que hay detrás de esos cambios son o han sido decididos por nosotros. Y poco más. Yo os doy las gracias a todos vosotros, gracias a Pedro, gracias a Ángel, por supuesto, Juan Miguel, mil gracias por cederme esta casa para hacer esta presentación y ya es tarde. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias al gran autor que es Jesús Briones. Muchas, señoras y señores, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.